Buenas tardes, hermanos. Nuevamente agradecido con Dios porque nos permite prácticamente estar otro lunes más juntos, alabando y glorificando el nombre del Señor Jesús. El tema de esta tarde se titula ¿Cómo confiar en Dios? Recordemos, hermanos, que nosotros, a través de la vida, a través de las malas experiencias, muchas veces hemos llegado a dudar si Jesús está con nosotros. Esta tarde vamos a poder comprender un poco más qué importante es en nuestras vidas el confiar plenamente en Dios. Y vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a ir un poco rápido para que el tiempo no nos gane. Vamos a ir a Mateo. Mateo capítulo 6. Y vamos a empezar en el versículo 25. Y dice de esta manera: por tanto os digo, no os acongojéis por nuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni alleguen en los alfolíes, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho más mejores que ellas? Muchas veces, hermanos, especialmente en este país, el sistema muchas veces nos va orillando a que nosotros tenemos que ser esclavos del trabajo, esclavos de las deudas, esclavos de la renta, esclavos del vestir, esclavos de muchas diferentes compañías, por llamarle de esa manera. Pero el Señor Jesús te dice, si tú eres hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, no tienes por qué preocuparte por el mañana. Lo importante es que disfrutes lo que hoy Dios nos quiere dar. ¿Te das cuenta, hermano? Pero muchas veces nosotros, hermanos, vamos a la iglesia el sábado, vamos a la iglesia en los cultos regulares durante la semana, entramos a la iglesia, pero nuestra mente, ¿dónde está? Pensando en el bill, pensando en que no hemos completado para la renta, pensando que no tenemos trabajo, pensando que no tenemos nada que comer al llegar a casa. Entonces, ¿cómo nosotros podemos disfrutar el servicio a Dios cuando nuestra mente está desconectada de Él? Por tanto, dice el versículo 25, os digo, no os acongojéis. En unas palabras prácticas, no te preocupes, hermano. Primeramente, si tú y yo estamos siendo responsables, si estamos llevando una vida ordenada ante los ojos del Señor, si somos los fieles mayordomos de lo que Él lo poco o lo mucho que nos ha dado, no tenemos por qué preocuparnos. Pero muchas veces nos preocupamos porque hemos descuidado cosas importantes en nuestras vidas. Hemos dejado de orar, hemos dejado de ir a la iglesia, hemos dejado de leer la palabra de Dios, hemos dejado de estudiar nuestra matutina, aún la lección de escuela sabática. Entonces, cuando nosotros dejamos de hacer esas cosas, la naturaleza humana empieza a gobernar y el Espíritu de Dios empieza a hacerse pequeño. ¿Te das cuenta? Por eso, hermano, es bien importante nosotros ser la diferencia en nuestros hogares. Si tú te das cuenta, alrededor en tu trabajo, tus vecinos, te subes al bus y comparte con ellos problemas y problemas y problemas. Pero lo triste es que tú y yo, conociendo la verdad, seguimos con ese tipo de problemas. ¿Te das cuenta? Vamos a ver lo que nos sigue diciendo la palabra de Dios
para seguir extendiendo el tema. Versículo 27. Mas ¿quién de vosotros podrá, acongojándose y añadir a su estatura un codo? ¿De qué sirve que tú te preocupes, hermano? ¿De qué sirve que en la noche no puedas dormir pensando en que tienes que resolver ese problema? No lo vas a hacer. ¿Cuántas veces de nosotros no podemos ni siquiera reconciliar el sueño pensando en que el día de mañana tenemos que hacer un pago? Déjame decirte, ¿cuántas veces tú te has sentido deprimido? ¿Cuántas veces tú te has sentido solo o sola? ¿Cuántas veces has sentido que nadie te ama? ¿Te das cuenta? Cuando nosotros nos despegamos de un poquito del camino de Dios, muchos temores vienen hacia nosotros y toman posesión de nosotros. Ahora yo te pregunto, si te faltan $100 para la renta, ¿tú crees que sin poder dormir una noche y estar pensando tú vas a poder recuperar esos $100 y poder completar tu renta? Claro que no, hermano. Por eso es bien importante que como hijos de Dios podamos llevar un control en nuestras finanzas. Y la sierva del Señor nos enseña en el libro de Mayordomía Cristiana. ¿Te das cuenta? Por eso nosotros hoy en día estamos siendo, no comparados, sino llevando una vida similar a las personas que no conocen a Jesús. Y aún, muchas veces las personas que no conocen a Jesús llevan una vida más tranquila que nosotros en el aspecto de las finanzas. Versículo 28. Y por el vestido, ¿por qué os acongojáis? Reparad los lirios del campo, como crecen y no trabajan. Palabra de Dios, y qué hermoso, hermano. Fíjense bien importante, hermano. Versículo 31. No os acongojéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos cubriremos? Cuando nosotros, querido hermano, cuando tú y yo, hermano, estamos llevando una consagración con el Señor Jesús, estamos siguiendo los pasos del Señor Jesús, nosotros no nos vamos a preocupar. Pero muchas veces, cuando el Espíritu de Dios se ha alejado de nosotros, empezamos a adquirir deudas que muchas veces ni las necesitamos. Un ejemplo, cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios, lo importante es que nos cubramos y que la ropita que Dios nos quiera dar sean para honra y gloria de Dios. Pero ¿qué pasa, querido hermano? Cuando el Espíritu de Dios se ha alejado de ti, no te vas a poner una camisa de $10 o $15. Tú vas a querer una camisa de $60 y $80. ¿Te das cuenta de la diferencia? Porque hoy en día estamos en problemas económicos, porque tú y yo nos hemos desconectado del mayordomo grande, que es Cristo Jesús. Él dice, no te preocupes por lo que vas a comer mañana. Disfruta hoy, mira, lo que te quiero dar es esto. Pero muchas veces no disfrutamos hoy pensando en el mañana o viviendo del de ayer. ¿Te das cuenta, hermano? Qué importante es que nosotros podamos tener una vida organizada, tanto físicamente, espiritualmente, pero especialmente económicamente. Yo conozco hermanos que ganan el mínimo, $8, y esos hermanos viven más felices que un hermano que gana $40 la hora. Los hermanos viven en un lugar humilde, que ganan poco, pero los hermanos que ganan buen dinero viven en lugares pensando que con todas estas cosas las vamos a llevar al cielo. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Por qué es importante cuando el Señor Jesús dice que Él no tenía ni siquiera dónde poner su cabeza? Dice, aún las zorras tienen las cuevas, mas el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. ¿Te das cuenta?
Vamos a ver lo que nos dice el versículo 34. Así que no os acongojéis por el día de mañana, que el día de mañana traerá su afán. Basta del día de su fatiga. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Por qué es importante que nosotros al levantarnos todos los días, poder doblar nuestras rodillas y decirle al Señor Jesús, Jesús, gracias por darme lo poco o lo mucho que tú me has permitido tener? Me ha tocado ver hermanos que tienen unas lindas casas, se sienten orgullosas por esas casas, pero qué triste de que hoy en día no la puedan pagar y la están perdiendo. Y esos hermanos están sufriendo, porque dicen, hermano Carlos, ahí se va mi juventud, se van mis ahorros. Pero déjame decirte, querido hermano, que el plan de Dios no era ese. El plan de Dios es que tú reconozcas que vas de paso en este mundo, que simplemente somos peregrinos, porque vamos para la Canaán celestial, donde Dios nos promete un cielo nuevo y una tierra nueva, donde nos promete casas con calles cubiertas de oro. Y ahí no vas a tener que pagar renta. ¿Cuántas veces de nosotros como padres estamos sacrificando a nuestros hijos, teniendo 2 o 3 trabajos, por tal de darle lo mejor? Pero nos estamos olvidando lo más importante, dejarles el mejor regalo, no una carrera, sino conocer al Señor Jesús y entregarle la vida eterna. ¿Te das cuenta? Por eso, hermano, qué importante que nosotros podamos entender y empezar a confiar plenamente en el Señor Jesús. Cuando tú empiezas a confiar en el Señor Jesús, si frijoles hay en tu casa, gloria a Dios. Si hay huevos, gloria a Dios, aleluya. O te estás preocupando porque ya no te alcanza el dinero para tener tu gran filete del salmón, para el mejor pescado, y estás triste porque hoy tienes que comer frijolitos. Cuando tú y yo, hermano, somos personas espirituales, cuando hemos dejado que Jesús guíe nuestras vidas, aunque sean frijolitos, estaremos felices, pero dándole honra y gloria al Señor Jesús. Y no tendremos que estarnos desvelando toda la noche pensando en que mañana se me llegó el pago y no tengo el dinero completo para hacerlo. Vamos a ver lo que nos dice Mateo, capítulo 6, versículo 24. Dice de esta manera: ninguno puede servir a 2 señores, porque el que aborrecerá a uno y amará al otro, y se llegará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios o al Dios de las tinieblas. Cuando tú, querido hermano, has entregado plenamente al Señor Jesús, tú estás contento con tu camita que Dios te ha permitido tener. Si tú has entregado tu vida al Señor Jesús y tienes una carcachita, gloria a Dios. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos hemos desconectado de Él? Y empezamos a decirnos, y le decimos a la pareja, oye, ¿sabes qué? Nosotros ya no merecemos una buena casa, nos merecemos un mejor carro, porque mira, ya nos ascendieron en el trabajo. Cuidado, hermano. No puede ser que tú estés depositando tu corazón en las cosas materiales y eso te haga trabajar horas extras, tener que dejar a tus hijos solos por el amor de llegar a obtener algo que tal vez Dios no te lo ha querido dar en el momento, porque sabe que no es el tiempo que tú lo puedas disfrutar. ¿Te das cuenta? Versículo 33. Un versículo muy famoso para cada uno de nosotros. Dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Busca primeramente una consagración al Señor Jesús. Busca una comunión con el Señor Jesús. Conócelo. Tú no puedes confiar en alguien que no conoces.
Pero si tú has conocido al Señor Jesús, tú vas a empezar a confiar en Él. Y vas a empezar a cuidar tu administración económica. Vas a empezar a cuidar tu salud. Vas a empezar a cuidar tu vestimenta. Vas a empezar a cuidar lo que piensas. Vas a empezar a cuidar lo que hablas. ¿Te das cuenta? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Me ha tocado ver hermanos que rentan un cuartito en unas casas. Y los hermanos viven allí sintiéndose menospreciados. Y la gente los maltrata, la gente los pisotea. Pero déjame decirte, querido hermano, que un día se acabará eso. Porque tú primeramente quieres estar bien con el Señor Jesús y reconocer cuando no podemos pagar una renta alta y decir, Señor Jesús, lo importante es que queremos estar felices contigo, porque vamos de paso. Simplemente somos peregrinos en este mundo, hermanos, y Jesús nos espera con los brazos abiertos. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Y vamos a buscar en Mateo 6, ahí mismo capítulo 6, versículo 19. Y miren lo que nos dice la palabra de Dios. No hagáis tesoros en la tierra donde la polilla ni el óxido corrompen, ni donde los ladrones minan y hurtan. Mas, haced tesoros en el cielo, donde la polilla ni el óxido corrompen, y donde los ladrones no hurtan. Porque donde estuviere vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Yo te puedo preguntar, hermano, ¿cuántas veces tú has dudado del Señor Jesús? ¿Cuántas veces tú te has sentido lejos del Señor Jesús? ¿Cuántas veces en momentos difíciles, cuando tu familia te ha dado la espalda, cuando tus hijos te están dando la espalda, cuando tus padres te han dado la espalda, ¿te has sentido lejos del Señor Jesús? Déjame contarte una historia. Hace muchos años, hermanos, había un hermano en la iglesia que él solamente tenía una tía. Él acababa de ser padre por primera vez y estaba con su pareja. Y su niño se había enfermado. El niño estaba con su temperatura alta. Y él no tenía dinero para llevarlo al doctor. Y me recuerdo de esa historia, de que el joven desesperado, porque su hijo tenía casi aproximadamente 120 de temperatura, el niño estaba demasiado hasta rojita su piel, poniéndose casi morada, estaba en principios de convulsiones, y ese padre estaba desesperado con su hijo, diciéndole al Señor Jesús, no deja que se muera Jesús. Y se acordó que había una tía, y le llama a la tía y le dice, tía, quiero que me preste $20 porque mi hijo está enfermo. ¿Y cuál fue la respuesta de la tía? Le dice, lo siento hijo, pero no tengo dinero. Y esa tía ganaba $200 cada día en su trabajo. El joven se puso triste, se puso de rodillas y le dijo, Señor, tú eres el doctor de doctores y el rey de reyes. Sana a este niño. Tú sabes que eres mi hijo. Y él abrazando a su hijo en su pecho, desesperando, corriendo en el apartamento, no encontraba esa paz, porque su hijo se estaba muriendo. La impotencia de no tener dinero, de no tener familia. ¿Dónde estaban los hermanos de la iglesia? ¿Dónde están? Cuando tú los necesitas y les pides una mano, lo que te hacen es juzgar y darte la espalda. Y ese joven desesperado con su hijo porque se estaba muriendo. Y ver a su esposa también gritándole a Jesús que no se fuera ese niño.
Él sabía que su familia le había fallado. ¿Dónde estaban los hermanos que le habían prometido en la iglesia estar juntos? Es cuando nos dicen en la iglesia que somos una familia. ¿Dónde está esa familia? Y cuenta la historia que este joven, aproximadamente de 20 años, desesperadamente empezó a buscar en los papeles, en unos papeles que él no sabía ni por qué estaba buscando esas cajas. Y apareció un cheque, hermanos. Un cheque de una cantidad que la honra y la gloria sea para Dios. Y esa misma noche llama al banco y le dice, sí, ese cheque tiene fondo. Ese cheque se lo habían entregado hace un año y estaba guardado ese cheque. Ver el milagro del Señor Jesús. Y sale este joven con la madre de su hijo corriendo a la clínica para que se lo sanaran. ¿Dónde estaban los hermanos que le habían prometido estar juntos? ¿Dónde estaba la familia? Pero déjeme decirle que Jesús estaba ahí. Jesús estaba respondiendo ese clamor de padre y madre. ¿Cuántas veces tú has confiado en tu familia y te has traicionado? ¿Cuántas veces tú has depositado la confianza en los hermanos de la iglesia y te han fallado? ¿Cuántas veces tú has depositado la confianza en tu pareja y también te ha fallado? Pero déjame decirte que como aquella pareja joven, inexperta, ver su hijo que se estaba muriendo, Jesús les pudo responder ese milagro. Déjame decirte con una plena seguridad, hermano, que no sé yo cuál es tu problema que hoy en día tengas. Tal vez en el lugar que tú vives te viven humillando. Pero déjame decirte, hermano, que Jesús nunca, nunca te desamparará. No importa los momentos difíciles que tú estés pasando. No importa que no tengas trabajo. Que tal vez nomás tengas una camisa para ir los sábados a la iglesia. Pero que la honra y la gloria sea para el Señor Jesús. Déjeme decirle que la historia de ese niño que estaba agonizando, ese joven ahora va a cumplir sus 18 años. Y el sueño de él es llegar a ser pastor para la honra y gloria de Dios. Le falló la tía, le fallaron los hermanos de la iglesia, pero déjame decirte que el Señor Jesús nunca nos va a fallar, querido hermano. ¿Cuál es tu problema hoy, hermano? ¿Cuál es tu problema que hoy te está agobiando y no te deja dormir? ¿Cuál es el problema grande que tienes? ¿Cuál es la necesidad que tú tienes? Primer paso, consagra tu vida al Señor Jesús. Segundo paso, sírvele al Señor Jesús. Tercer paso, no te despegues de la oración, querido hermano. Velad y orad, dice el Señor Jesús. Velad y orad para que no caigas en tentación. Solamente así, querido hermano, vamos a poder confiar en el Señor Jesús. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios, hermanos. Vamos a ver qué nos dice Mateo capítulo 7, versículos 7 y 11. A ver qué nos dice la palabra de Dios. Mateo 7, capítulo 7 al 11, y dice de esta manera: Pedid, y os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque cualquiera que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se abrirá. Gloria a Dios, hermanos. Tú estás pidiendo mal, querido hermano. ¿Cómo le estás pidiendo algo al Señor Jesús cuando tu vida no está siendo consagrada al Señor Jesús? Todavía sigues supliendo los deseos de la carne. No hay una plena conversión en tu vida. Dice el versículo 9. ¿Qué hombre hay de vosotros a quien hacia su hijo pidiere pan, le dará una piedra? Y si le pidiere un pez, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos,
sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Gloria a Dios. No importa, hermano, cuál sea tu necesidad. Abre tu corazón y dile al Señor Jesús: Señor, obra en mí. Me siento deprimido. Estoy triste. Siento que nadie me ama. Mis hijos me han fallado. Déjame decirte que si tú le abres el corazón al Señor Jesús y aprendes a confiar en el Señor Jesús, no importa cómo tú te sientas, no importa que te sientas en un hoyo oscuro, no importa que te sientas que ya no puedes, pero tomados, dice un himno, tomados de la mano, Señor, al cielo yo voy. Hermanos, yo sé que tú como yo hemos sufrido, yo sé que estamos viviendo momentos difíciles en nuestras vidas, pero nunca nos soltemos de la mano del Señor Jesús, porque dice la palabra de Dios que Satanás anda como león rugiente, en busca a quien devorar, pero especialmente a ti y a mí, que queremos consagrar nuestra vida al Señor Jesús. Vamos a leer otros versículos, hermano. Mateo 11, versículo 28, y dice de esta manera: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Te dice el Señor Jesús: María, ven María. Claudia, ven a mí, tráeme tus cargas. Carlos, tráeme tus cargas, tus necesidades, quiero ayudarte. Ese es el gran amor del Señor Jesús. Jairo, ven, tráeme a tu familia, tráeme a tu esposa y a tu hija, ven conmigo. Yo te ayudo a llevar estas cargas. Tu problema financiero yo te los ayudo. No tienes trabajo, ven a mí, pero caminemos juntos. Hagamos amigo al Señor Jesús de nosotros, hermano. Solo no podemos. Por muchas veces, querido hermano, querer caminar solo, por eso hemos fracasado. Por eso hoy en día estamos viviendo momentos difíciles. Porque pensamos que somos más inteligentes que Dios. ¿Cuántos de nosotros, antes de comprar un carro, le hemos orado al Señor Jesús? ¿Cuántos de nosotros hemos ayunado antes de pensar en una casa? Decirle: Señor Jesús, ¿esta es la casa que tú me quieres dar? ¿O es que solamente la que yo quiero, la que yo necesito y la que yo me voy a comprar? Por eso hoy en día, hermano, estamos viviendo momentos difíciles. Versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Gloria a Dios, hermano. Si tú y yo somos como el Señor Jesús, humildes y mansos, podemos aceptar que somos peregrinos en este mundo, que vamos de paso. Si con solo tuviéramos un cuartito donde poder disfrutar nuestra familia y vivir felices, preparándonos para ir a la Canaán celestial. Versículo 30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo te quiero decir esta noche, hermano, no sé cuál sea tu carga. ¿Será tu trabajo? ¿Será tu casa? ¿Tu carro? ¿Tus hijos? ¿Tu pareja? No sé cuál sea tu carga. Pero el Señor Jesús lo acabamos de leer. Dice: tráeme tus cargas a mí, y yo, junto contigo, las voy a llevar, y se va a hacer más liviana tu carga. No podemos servirle a dos señores, porque amamos a uno y vamos a menospreciar al otro. No podemos seguir viviendo
sin dejar que Jesús dirija nuestras vidas. No podemos seguir apartándonos del camino del Señor Jesús. No importa quién te falló, pero el Señor Jesús nunca te fallará. Inclinemos nuestros rostros para orar y orar por las cargas de cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Padre bendito, porque en tu palabra tú nos das ese consuelo donde nos dices, tráeme tus cargas, yo quiero llevarlas contigo. De nada sirve que en las noches no puedas dormir si no vas a resolver nada. Mejor ven a mí, consagra tu vida a mí. No te despegues de la oración, no te despegues de la palabra de Dios, no dejes de ir a la iglesia, pero especialmente aprende a confiar en el Señor Jesús. Cuando nosotros, hermanos, lleguemos a alcanzar una vida espiritual plena, aparecerán los frutos del Espíritu, pero especialmente aparecerá la confianza en el Señor Jesús. Que Dios me los bendiga esta noche. Y todo esto lo pido en el Señor Jesús. Feliz noche, hermano. Que Dios me los bendiga. Nos seguiremos escuchando el día de mañana. Amén.